¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos aquí a un nuevo directo Madridismo al Día TV. Nuevo directo en el cual hoy, 18 de agosto, puede que vivamos, pues sí, efectivamente, las últimas horas de Carlos Enrique Casemiro como jugador del Real Madrid. Todos los indicios lo indican. Ha sido una tarde absolutamente frenética a nivel informativo, con información desde Inglaterra, con David Ornstein de por medio, por aquí Mario Cortegana, Ramón Álvarez de Mon, Chiringuito, bueno, por todos lados van saliendo infos y todas las líneas van marcando la dirección que van marcando. Se empieza a barruntar ya contacto Real Madrid-Manchester y que ya se valora la oferta. Pero la buena noticia dentro de todo esto, es que hay una ventana abierta para un fichaje, que no tiene por qué ser un sustituto de Casemiro, estrictamente centrocampista, sino en otra posición. Y eso, lógicamente, sería delantero. Así lo ha dicho Mario Cortegana, y eso me parece sumamente interesante. Sumamente interesante porque vía redes sociales y todos los madridistas aquí en el canal estamos reclamando una alternativa, un recambio, una opción en ataque. Una opción real que pueda dar cosas a Vinicius, Benzema y Rodrigo, porque Asensio también tiene pinta de que se vaya. Y claro, luego te quedas con Hazard y con Mariano, que te lo tienes que tragar. Por eso es importante tener ahí otro elemento en ataque que pueda ayudar a Rodrigo, Vinicius y Benzema, aparte de lo que pueda aportar este año Eden Hazard. Muy buenas, Kaiser, J. Martins. Vamos a ver qué va contando Josep Pedrerol, vamos a ver qué va contando todo el mundo. Aquí yo voy a estar en el timeline de Twitter observando absolutamente todo, pero lo dicho, todos los indicios ahora mismo indican que Casemiro va a salir. Vamos a ver cuál es la oferta formal, Pero bueno, por cierto, a Lewandowski le han robado el móvil. Se lo han recuperado, pero le habían robado el móvil. Esto es acojonante. Rosa Garrido, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Ferrubio, ¿qué tal? Juan Miguel Figueras, total, que se marcha 80 millones estaría bien. Vamos a ver si son 80, 70, pero por ahí es posible que sea el traspaso, Por ahí, sumando variables y tal, por ahí andará 70, 65, 80 como mucho. Como mucho. O sea que va a estar movidito pues todas las oficinas de ACS las próximas horas. Os voy saludando a todos los que vais saludando en el canal, en el chat, en el stream. Muy buenas, Mike Angulo. Nada, lo de Neymar es fake, es una cuenta fake, no os lo creáis, que yo casi me lo he creído. Rubén Herbella, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, chicos. Pulgar arriba al directo a todos los que os guste el contenido, sigáis el canal, seáis madridistas. Si queréis apoyar, like y suscribiros al canal. La última oferta 71 creo, dice J. Martin. Sí, yo creo que entre 70 y 80 va a ser la jugada. El Madrid por menos no lo debe vender ni de coña en este mercado. Yo tampoco nada que reprochar a Casemiro, lo que está comentando Iván Otero, vaya. Creo que estamos ante una leyenda, un tío ultra competitivo que nos ha dado muchísima gloria y que si él al final decide irse por dinero, por una cuestión económica, es totalmente lícito después de todo lo que ha dado, lo que nos ha sumado a nivel títulos. Casemiro ha sido clave. Hola Miguel Gutiérrez, muy buenas. Según una página del Real Madrid, Mariano se lo lleva a la Roma. Déjame el enlace de esa página del Real Madrid, a ver quién es la fuente informativa, porque yo Mariano creo que no sale, y Mariano con Mourinho no lo veo para nada. Por cierto, ya sabéis, Real Madrid femenino a las 9 de la noche, cita frente al Sturm Graz. Todos apoyar a las chicas en esa primera ronda de la Women's Champions League. Importante. Antonio, ¿qué tal? Esto está a punto de estallar, sí, esto está a puntito de caramelo. Sí, es que lo decía Pedrerol ayer, antes del sábado, estamos ya jueves, pasando el día, esto mañana se puede resolver. Yo no lo vendo por nada. Ya, pero Víctor, y a todos os lo digo, ya habéis visto que otros grandes emblemas han salido, se han ido y el Real Madrid ha seguido produciendo y ganando y jugando. Entonces al final es que es una decisión de Casemiro. Para mí es una oferta irrechazable tanto para Casemiro como para el Real Madrid, en la línea que dice Carlos Núñez. Vamos al Di Stéfano, me voy ya. Vamos Mike, ahí a apoyar, Ana Paula va a estar apoyando. Y vosotros apoyar este directo si os gusta este canal, si os gusta el contenido de Madridismo al Día. En fin, estamos atentos, muy atentos
Porque, lo dicho, son horas frenéticas. Moreto, Cortegana, todos hablan la posibilidad de un fichaje. Ha salido el nombre de Bruno Guimaraes también en las últimas horas, jugador que a lo mejor analizamos en el canal. Parece que lo han apuntado en el ASI en ESPN en Brasil, aunque esto no sé si es así 100%. Rosa Garrido, CR7, dice que no se vaya. Alfredo Muñoz, acaban de decir el Chiringuito Inside que ha decidido aceptar la oferta y darían 71 millones. Vamos a ver, Chiringuito, oferta, 71 millones. Vamos a ver. Pide paso Pedrerol, ¿no? Pero yo no lo tengo. Yo no lo tengo, lo de... ¿Me podéis pasar el enlace de lo de Pedrerol? De los 71 millones, por favor, chicos. Madridismo, ¿qué creo usted si se va Casemiro, reemplazo Camavinga o no? Tchouaméni es su reemplazo natural, pero también está Camavinga. Yo no creo que fiche el Real Madrid un centrocampista. Creo que la línea de Cortegana, dejando la ventana abierta a un fichaje, va por el delantero. El periodista Marcos Benito asegura que Casemiro ha dado el sí. Marcos Benito es el que estaba en la agencia de Casemiro, ¿no? Vamos a estar muy atentos aquí desde el canal, también abrir multipantalla en vuestro ordenador, porque vamos a estar muy atentos en vuestro móvil, donde sea, a lo que dice también Josep Pedrerol, que en eso también ha ido adelantado y tiene hilo directo con Cúpula. ¿Ficharías a Fabiño? No, yo creo que el Real Madrid con 6 centrocampistas puede encarar. Lo que no sería de recibo es no fichar a un delantero con el dinero de Casemiro. Eso sería absurdo. Rumores sobre Guido Rodríguez. Bueno, Guido Rodríguez no saldría muy caro, ¿no? Pero ¿dónde lo has leído, Carlos? Lo que pasa, el Betis necesita dinero. Y hombre, es una opción B que te va, es internacional por Argentina. Bueno, por ese precio yo lo vendía, pero lo triste es que no ficharan a nadie. Eso sí. Hay que fichar a un delantero, si no la sumeriana va a ser una mierda. O mala, no una mierda, pero mala. Entonces, si te fichas a un delantero, si tú fichas en verano Rudiger, Tchouaméni, y fichas a un buen delantero que pueda dar cosas a Benzema y al equipo, y se va a Casemiro más lo que se ha ido, pues lo aceptas porque también pues tienes otros jugadores. Buenas tardes, Miguel Ángel. Siendo honesto, me parece bien que lo venda, porque con ese dinero compro a Havertz y en el puesto de Casemiro pongo a Álava. Álava puede ayudar en el centro del campo, ya en el Bayern lo ha hecho y con Austria, como interior izquierda. Cuidado porque el Real Madrid en el centro del campo tiene muchísimas alternativas. Perfecto, Kaiser. Muchas gracias, tío. Merci. Vale, estoy atento a Timeline. Vosotros también atentos, chicos. Echarme un cable porque esto está de locos. Ya Río Ferdinand poniendo tweets de Casemiro allí en Manchester. Esto ya no hay quien lo pare. Casemiro tiene toda la pinta, no es al 100%, hay que esperar, pero tiene toda la pinta de que se nos va. Va a ser un mercado movido, en el Real Madrid masculino. Movidito en el Real Madrid masculino de fútbol, va a estar movidito. Sandro Tonali sería interesante como recambio de Cases, que yo creo es muy buen jugador, el del Milan, pero vaya, pienso que no va a buscar recambio el Real Madrid. Creo que el Madrid con sus 6 medios más Álava va a tirar y que el Real Madrid va a ir a por un delantero para cumplimentar a Rodrigo, Vinicius, Benzema y Hazard. Eso es lo que yo creo que va a buscar el Real Madrid. Y Mariano creo que nos lo comemos. Tielemans es muy buen jugador, pero yo creo que no se valora un medio. Yo de Casemiro, mientras el club no diga nada, no me creo nada de los periodistas de este país. Hombre, bueno, si estamos así, si no te quieres creer a Ramón Álvarez de Mon, Pedrerol, Mario Cortegana, desde Inglaterra David Orstein, que ha hablado ya de los contactos United, Real Madrid, pues hombre, tío, no sé. Yo creo que el escepticismo radical tampoco es bueno, ni creerse todo lo que dicen por ahí, pero hombre, yo creo que es evidente, ¿no? Mateo Moreto también, o sea, esto está bastante claro. Y es que él no va a rechazar esa oferta. Él no va a rechazar esa oferta. Es muchísima pasta y es su último gran contrato profesional. No lo va a rechazar. Esto ya ha pasado anteriormente, con por ejemplo el caso de Rafa Varane. Lo valoró así, con matices, pero fue así. Aubameyang, no. Aubameyang en todo caso al Chelsea. Hola Kike, ¿y por cuánto dinero se va? Se habla de 70 millones. ¿Mi alineación? Bueno, vamos a esperar si viene un delantero, pero con... Pues con lo que hay, Courtois, Carvajal, Militao, Álava a día de hoy, Mendy, centro del campo Tchouaméni, Modric y Camavinga me gustaría ver, y luego pues Valverde, Vinicius y Benzema. Ese para mí sería un gran 11 titular. ¿Hasta cuándo vamos a esperar a Hazard, por favor? Pues hasta que termine el contrato porque nos lo vamos a comer. 18 kilos le dan a Casemiro. Pues hombre, si le dan 18 kilos, pues ya ves tú. Aquí cobra 7 netos, 8, ¿no? Por ahí.
Buenas tardes, Paz. Bruno Guimaraes está en Newcastle y pedirían de 80 a 100. Pues entonces que se olviden. Aunque tenga pasaporte español, que se olviden. El Madrid no creo que fiche un centrocampista, de todos modos, pero lo vamos a analizar en el canal porque es un muy buen futbolista. Vamos a por Javes, fijo, es el único delantero que vale. Bueno, yo no lo tengo del todo claro que vayamos a por Javes. Creo que con el que ha estado hablando el Real Madrid es francés. Es francés y ya sabemos de quién hablo. Estoy viendo, a ver qué cosas salen. Bueno, ya sabéis, lo hemos puesto en el canal. Antonio Blanco oficial al Cádiz cedido. Odriozola, el Nottingham Forest ha puesto el foco en él, en el Donostiarra. Y Reinier muy cerca de jugar en el Girona cedido. José Félix Díaz está con Pedrerol. Esto se resuelve pronto, sí, totalmente. Totalmente. Esto se va a resolver prontito, chavales. Esto tiene pinta de que en las próximas horas ya se va a dejar cerradito. Esto va por donde va. No quiero que Casemiro se vaya ya, pero si es que al final le ofrecen el dinero al que le ofrecen, el Real Madrid, ¿qué va a hacer? Amine Gouiri, es del francés que hablo. Y dejas fuera de tu 11 a Rudiger y Kroos. Están ahí, puedes poner otros 11. Hay muy buenos jugadores. Cada uno tiene el suyo, Antonio. O sea, Angelito, perdón. ¿Cuánto crees que va a quedar el Real Madrid-Celta? El Celta-Real Madrid. Balaidos. Pues yo creo que vamos a ganar sin goleada, pero vamos a ganar. Al final Vallejo y Ceballos siguen, sí. Ceballos, de hecho, se le va a hacer una propuesta de ampliación contractual, parece ser, presuntamente. Estoy seguro que Casemiro no viaja a Vigo, yo también. Dice David Fernández. Vigo, pues yo pienso igual. Casemiro sí se vende, lo van a vender. En serio, chicos, yo os entiendo perfectamente. A mí me encanta competitivamente a Casemiro, sigue siendo un muy buen jugador, pero el Real Madrid es muy difícil que rechace ese dinero y sobre todo el jugador. Si le hacen una buena oferta al Real Madrid, es lo que hay. Sé que no estáis de acuerdo muchos, pero es que el Madrid tiene que ser listo también en ese sentido. Y si fichan un buen delantero, centrocampistas tienes. Y el club ha hecho una apuesta clara por Tchouaméni. Casemiro es indispensable en el medio del campo. Bueno, lo veremos. Si el Real Madrid es incapaz de... El Real Madrid ha sido capaz de reponer todas las bajas. En mayor o menor medida. Ahora va a hablar, sí, Pedrerol. Si se va Casemiro, ficharemos a un medio o un delantero. Soulayon, yo creo que un delantero. Si se vende hay que traer a alguien que recupere tantos balones como él. Bueno, Tchouaméni recuperó en el Mónaco más balones que Casemiro. Prácticamente igual o más. Yo confío en Tchouaméni. Llamarme loco, tarao. Yo confío en él y en Camavinga también. Si es por 70 es una venta de manual. Pues efectivamente Fernando Rodríguez y yo estamos en una línea similar. A ver, voy a intentar hacer una cosa, ¿vale? Voy a intentar escuchar lo que va diciendo este hombre, ¿vale? Porque yo creo que lo puedo escuchar sin que vosotros os estéis ahí con el sonido y tal, ¿vale? Voy a intentar escuchar a Josep. Vosotros no escucháis nada, ¿no? Vale. Lo del tic-tac ya me irrita. Bueno, tranquilidad. Tic-tacs va a haber pocos ya como el de antes. Vamos. Tchouaméni es el hombre, evidentemente. Los mejores 100 partidos de Casemiro ya los hemos visto, al menos 90 yo creo. La salida de Makelele se notó bastante y durante mucho tiempo, ¿no? Creo que nada tiene que ver la confección y estructura del Real Madrid actual con la del 2003. Pero bueno. ¿Qué sustituto había para Makelele aquel entonces? Creo que ninguno, ¿no? Ah, vale. Yo también confío en Tchouaméni y Camavinga, pero como Casemiro no hay. Bueno, calma, chicos. A ver qué va diciendo este hombre. Vamos a estar muy atentos, porque parece que puede tener cositas que contarnos. Pero vamos, yo creo que confiar en Tchouaméni y Camavinga no es de locos. Lo que necesitamos es un delantero que meta goles, sí, que ayude a meter goles y a generarlos también. Un jugador con talento, calidad, con gol, con capacidad. Tchouaméni lo quería toda Europa y ahora parece que llega del Castilla. Es una bestia. Totalmente de acuerdo con Leagia. Bueno, a ver si nos dice cositas.
Está la gente nerviosa, ¿eh? Yo estoy viendo las redes, tío. La gente está nerviosa. Saludos, Derbis. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Ah, bueno. Ah, Angelito, hacemos lo que podemos. Hombre, no, es opinión, no es una cuestión de argumento. Simplemente que lo de Makelele no tiene nada que ver. Claro. Si el resultado de Makelele es un Flavio, pues... A ver qué tenemos. Tenemos el futuro asegurado, sí, totalmente de acuerdo. Hola, Jesús Cuba. Bueno, chicos, darle like a este directo si os gusta, porfi. Me apoyáis un montón y todo suma. Tchouaméni es buenísimo. Ha jugado un partido regular, ya está. No, yo no creo que Amine Guri sea mejor. Lo que sí sé es que Amine Guri es mucho más fichable que Nkunku. Mientras estoy escuchando a Pedrerol, ¿vale? Mientras hablo con vosotros. Va a ser duro, Alex, sí. Pero bueno, hay que confiar en Tchouaméni, en el equipo y en que el Madrid ficha un delantero con Karim. Porque yo creo que lo va a hacer, ¿eh? Pedrerol, porque va a querer Pedrerol que se debilite el Madrid o José Félix. Álava, Kroos y Valverde también pueden ejercer esa función. Mira, pero los que son especialistas para ello son Tchouaméni o el propio Camavinga. Bueno, está hablando de la parte del club. Te veo desde Cuba. Gracias, caballero. Muchísimas gracias. Bueno, yo información no manejo, yo la valoro, la comento. Pero gracias por estar en este canal, tío. Quique, si nos dan 70 por casa y te piden 160 por Javes, ¿lo traerías? Me lo pensaría. Por 160 me parece mucho. Por 100... 110. No ha llegado a la oferta todavía. Y el comunicado de Casemiro no ha llegado. No ha llegado el comunicado de Casemiro de que se quiera ir. No puede contarlo todo, dice. Habrá movimiento media hora. Bueno, esto, a ver. A ver, este que nos cuenta. Pedrerol Casemiro aún no ha dicho me quiero ir. No, pero vamos, que en breve va a haber movimiento, dice. Habrá cosas. Hombre, Havertz es una opción muy buena. Ya sabéis que me gusta. Claro. Claro. Ya ves, se lleva... Pedrerol es que se lleva fatal con Florentino. No tiene ni idea de nada. Hola, ¿todo bien? Una pregunta, sustituto. Si se va Casemiro, otro fichaje, ¿cuál sería? No va a haber sustituto de Casemiro. El Madrid yo creo que irá por un delantero si sale Casemiro. Con ese dinero y se va por un delantero. En mi opinión. Y Mario Cortegana ha dejado abierta esa posibilidad. Gracias, Eduardo. Mis favoritos serían Nkunku, Havertz y Amine Guri, ahora mismo. 3 de mis favoritos, seguro que hay más, pero esos 3 me gustan. A ver. Bueno, la clave ahora mismo que da Pedrerol es que la oferta económica al Madrid sea buena, si no, no va a haber salida. Es decir, si el United pone el dinero que pide el Real Madrid, ok, podemos hablar, si no, olvidad. Que Tchouaméni está muy verde. Menos mal que Tchouaméni está muy verde. Pero Tchouaméni, ¿por qué está muy verde? Porque ha hecho un partido regular frente al Almería en su primer partido oficial con el Madrid. Como titular, no sé. Atentos. Resumiendo, que ha dicho Casemiro que se lleva una oferta buena para el Madrid, se va, sí. Eso es, chicos. Es decir, estamos pendientes de que la oferta formal satisfaga al Real Madrid. ¿Crees que sería bueno que se fuera Casemiro? No. Ni malo ni bueno, siempre y cuando el Madrid salga al mercado. Si el Madrid es capaz de fichar a un buen delantero y Tchouaméni da el paso con Camavinga, yo creo que puede estar bien. Pero la clave es lo que luego se fiche. Este movimiento solo en salida de Casemiro es malo. Nkunku, Guri, jugadores, Havertz si quieres ir fuerte. No sé, Vlahovic. No creo que sea viable Vlahovic. Lleva media temporada en la Juve. Bueno,
El Madrid lo que tiene que hacer es ir a por alguien de nivel que pueda ayudar a los que ya tenemos. Calma con Tchouaméni. ¿Cuál de tus tres tiene más goles y más gambeta? Bueno, los que te he dicho ahora, los acabo de comentar. Quique, yo me iría de una a pagar la cláusula en Nkunku. Le ofrecemos 70 y lo sueltan. Bueno, la cláusula liberatoria son 60 en el 23. Ahora mismo no hay ninguna cláusula de nada. En Madrid lo que tendría que hacer es poner más dinero de los 60 y negociar. Porque han fichado a Werner, porque tienen a Andrés Silva y porque tienen ya a Dani Olmo, que puede ser una buena delantera, titular. Intentar convencer. No me creo que Florentino no fiche un delantero top. Bueno, vamos a ver qué es lo que se ficha. En verano de 2009 se vendió a Robben y Sneijder. Sneijder fue campeón de Europa el año siguiente y Robben hizo una carrera excelente. No se puede tener a todos, correcto. Todo está en que le den la oportunidad a Tchouaméni, Quique. Se la van a dar, han pagado 80 millones por él. Por 60 yo creo que tampoco sale. Yo creo que el Madrid lo va a vender si superan los 70 millones de euros. Mi opinión. Abraham en la Roma le está yendo bien. No creo que se quiera ir de Mourinho ahora mismo después de una experiencia mala en un equipo top como el Chelsea, mala o irregular. ¿Por qué el Madrid no hace más fichajes sin vender a Casemiro? Pues esa es una muy buena pregunta. No lo sé. En Nkunku y Depay... No, Depay parece que lo tiene muy bien con la Juve. Al Madrid no le veo metiéndose en un jugador como Memphis Depay. Con las dificultades que ha tenido en general en los equipos, al menos en los dos grandes, ¿no? Que ha jugado. En Manchester salió como salió y del Barça va a salir regular tirando a mal. Creo que no entra en perfil. Ancelotti es capaz de poner a Kroos de pivote. Bueno, es capaz de eso, de ganar una Champions, una Liga, de ponerte a Kroos de pivote, de ponerte a Rudiger de lateral. Es capaz de lo bueno y de lo malo, es capaz de todo. Buenas, saludos. ¿Qué se dice de Casemiro? Pues que ahora mismo estamos pendientes de que se concrete la oferta formal del Manchester al Real Madrid. Ahora estamos en eso. Ahora estamos pendientes de eso. Ahora mismo estamos ahí. 71 millones, sí. 70 por Casemiro y 1 por Mariano. Qué cachondo. Martins, J. Martins. Que se vaya, ya tenemos más jugadores y rápidos. Bueno, un poco de respeto también, ¿no? Bruno Guimaraes del Newcastle quiere el Madrid. ¿Es verdad o rumor? ¿Es verdad o rumor? No lo sé. Yo tampoco lo sé. Yo simplemente ha salido en el AS, parece que en ESPN, que el Madrid podría haber contactado con los agentes de Bruno Guimaraes. A mí no me encaja. Casemiro no se puede ir, es el mejor. Si le ofrecen ese contrato y se quiere ir, ¿qué hace? Le retienes. Si el Madrid va por Abraham, se viene de cabeza y Mou se viene de utillero si hace falta. No lo tengo yo tan claro como tú, José Luis. Aunque, quién sabe. Bueno, chicos, 86 likes. Vamos a ir a por los 150. Si os parece bien. A ver. Yo digo lo mismo de la prensa, no me creo nada y hasta que no lo diga Casemiro o el Madrid no me creo absolutamente nada. Bueno, también dijiste eso de Tchouaméni. ¿Debería el Madrid cambiar el sistema? ¿Qué sistema? De juego. Sistema técnico, táctico, ofensivo, defensivo. 4-3-3 va a jugar el Real Madrid. Con el 4-4-2 en sistema defensivo si está Valverde. Yo creo que eso no va a cambiar. Y vamos a ver el atacante que puede venir. Esto todavía es elucubrar, teorizar. No tenemos todavía ningún nombre. Bruno no es extracomunitario. Bruno Guimaraes tiene pasaporte doble, español y brasileño, por su abuelo. Entonces es casi seguro que se va Casemiro. Sí. Yo creo que está bastante claro. Yo no creo que cambie la configuración de la plantilla. Es Tchouaméni, coge el sitio de Casemiro. A Ancelotti le gusta Alaba atrás, en defensa, creo. Bernardo es mejor que Guri y no tiene extracomunitario, Quique, dime. No es extracomunitario y es muy diferente a Guri. A día de hoy, obviamente, tiene más impacto y más rendimiento. Porque Bernardo Silva está testado al máximo nivel, todavía Guri no. Quique, ¿tú ves a Camavinga como interior o como mediocentro? Bueno, yo le veo de las dos posiciones. No creo que sea una cuestión que haya que hacer una elección, sino una conjugación, ¿no? Creo que es un tipo que puede jugar en ambos puestos. No lo sé. Igual me equivoco, pero creo que puede jugar perfectamente las dos posiciones. Quique, al final vamos a ver a Mbappé por Madrid. El fichaje bomba del Getafe FM tiene ese apellido. Y qué bien lo pasa Mbappé en París, qué rico.
Y Declan Rice, ¿qué te parece? Muy bueno, muy caro, y el Madrid no se va a meter en ese mercado. No va a entrar. Yo creo que el Madrid, si entra en un mercado de puja, es por un delantero de nivel. Si no, yo creo que está claro que Casemiro lo tiene. Yo creo que Casemiro lo tiene bastante claro. Yo creo que Casemiro esta oportunidad no la va a dejar pasar, ¿eh? Gracias, 100 likes, chicos. A tope. Dice Madridismo Duro, la cuenta de Alex desde México, canal amigo de este, Madridismo al día TV. Yo veo que estamos cubiertos. Lo que me dolería sería que se vaya y no fichemos a lo que se necesita. A mí también. Eso es lo que me dolería más. Eso me dolería mucho. Me parecería una decisión lamentable. Así que no lo pienso. Además, Cortegana ha dejado la ventana abierta a una llegada. Anthony me encanta. Extracomunitario. Ahora mismo no puede venir. Pero es un muy buen extremo. A mí me gusta mucho. Que fichan a Nkunku. Para mí uno de mis favoritos. Declan Rice es inglés. Extracomunitario. Correcto. Camavinga puede jugar de pivote en la salida de balón y también como interior. Puede escalonar, efectivamente, como dice Fernando, en las dos posiciones. Karina Adeyemi, sí, es muy bueno. Adeyemi ahora está en el Dortmund, a ver qué tal. Tampoco hizo casi una gran temporada. Bueno, yo creo que hizo una muy buena temporada final. Le costó coger el ritmo y creo que compitió muy bien en la fase crítica de temporada. Ahí tenéis a Reisa Mbappé, Qué cachondos, con el juego de apellidos. Nkunku Havertz. Yo creo que me iría por Nkunku porque me saldría algo más barato. Y pienso que... A ver, Havertz es ideal por posición, pero creo que Nkunku sería más factible. Hola, aquí que yo vendería a Casemiro y contrato a Cavani. Cavani el Madrid no lo va a valorar. Parece que incluso ha estado esperándole al Madrid, el Madrid no lo ha valorado. Madrid no ficha ese perfil de jugadores. Los jugadores de ese tipo, de última temporada a ese nivel, no. ¿Habrá un jugador que rechace tal oferta al United? Yo lo dudo. ¿Te parece usar un doble pivote con Camavinga y Tchouaméni? Me gusta, pero también con Modric. Ahí sería importante. Bernardo Silva y RDT. RDT apunta al Sevilla. Y además el Real Madrid no va a entrar en ese tipo de competencia por Raúl de Tomás. No quiere. Yo creo que ahí, fíjate, no quiere entrar en una nueva experiencia Mariano. Y eso que Raúl de Tomás para mí es muy superior al Mariano de por aquel entonces, pero... Casemiro ya está fuera de Madrid. Por 70 kilos es buena operación. Yo creo que no es mala operación en el sentido económico y sobre todo con un jugador que ya no sabes un poco hasta qué punto te puede durar a su máximo nivel y sobre todo porque si en un momento da bajón, a ver cómo, entre comillas, te deshaces de él, ¿no? O sea, realmente es muy difícil que un jugador se pueda retirar a nivel en el Real Madrid. Es que es muy difícil hoy en día. Benjamin Sesko no te gusta, sí, pero ya lo tiene apalabrado Red Bull para el Leipzig 2023. ¿Hay noticia de que puede venir Milik? No, no la he oído por ningún lado. ¿Qué has escuchado de la marcha de Asensio? Nada nuevo. No he escuchado nada nuevo de la marcha de Asensio. Quique, joder, qué molestias tengo, la leche. Quique, ¿qué te parece la declaración de Riqui Puig contra el Barça? Pues que lo han tratado mal y el chico, pues, lógicamente, ¿no? Pues se siente mal. No fue a la gira de Estados Unidos. Bueno. Nkunku, ¿de qué juega? Es un SD, para mí es un segundo delantero. 3/4. Juega falso jugador de banda. Para adentro. ¿Cuánto saldría Tielemans? Le queda un año de contrato. A lo mejor por 25 o 30 lo puedes sacar. Pero no creo que el Madrid fiche un medio, Mucho ha bajado el nivel Casemiro con los pies. Bueno, yo no creo que tanto, pero sí que es verdad que ha tenido algunos problemas. El Atlético rechaza 130 millones y nosotros vendemos un jugador fundamental por 70. La diferencia es que Joao Félix tiene 20 y pocos años y eso se valora mucho a la hora de los fichajes, el rendimiento en años. Y Casemiro tiene 30. Aparte que se pagan mucho más normalmente por el ataque que por el medio. Nkunku no es top. Bueno, para gusto los colores. Gavi creo que va a seguir sumando highlights de entradones con el Barça. Yo no lo veo a Gavi. No lo veo en el Madrid. Y si no hay fichajes, ¿qué pasa?
bueno, yo creo que si el Madrid no ficha es un error grave. Y que voy a criticar duramente. Lo que no voy a hacer es adelantarme como otros. Harry Kane, ¿cómo lo ves? Harry Kane. Buen delantero, pero creo que dentro del contexto Premier es donde tiene que estar. Mucha gente critica la venta de Casemiro como si el Real Madrid no necesitase dinero. No estoy en las cuentas del Real Madrid, pero cualquier club que no sea un club estado, el dinero lo necesita. Sigo mirando un poquito redes, ¿vale? Cuando me vais así. ¿Hasta cuándo se puede fichar? Hasta el 2 de septiembre. Una pregunta, ¿quién te gusta más? ¿Asensio o Antony? Actualmente, pues yo creo que Antony me gustaría probarlo. No digo que vaya a ser mejor que el mejor Asensio, pero... ¿Cómo ves a Sané? Muy bueno, lo hablamos en su momento, Soul Lion, yo creo, ¿no? Lo hemos hablado alguna vez. Es un muy buen futbolista, muy bueno. Muy buen jugador, muy buen futbolista. ¿A quién tú pondrías como reemplazo de Benzema? Nkunku, Uri son mis dos opciones favoritas, junto a Havertz. Lo que pasa es que Havertz yo creo que se iría muy caro. Lo de fichar delantero este año dependerá de la salida o no de Asensio, no. Yo creo que es ahora dependiente de lo de Casemiro. Yo creo que el Madrid va a ir sí o sí a por un delantero. Ahora al margen de lo de Asensio. Iker Bravo no se le sube al primer equipo porque Iker Bravo no sabemos ni siquiera si va a poder rentabilizar su nivel en el Castilla. Primero Castilla, luego ya veremos. El fichaje era Gabriel Jesús, sí. A mí me encantaba Gabriel Jesús y me encanta. Me hubiera parecido una excelente opción para el Real Madrid. Pero esto es lo que hay. Bueno, somos casi 300 en directo, venga chicos. Darle like si os gusta el canal, si os gusta el directo. No, cierra el 2 de septiembre el mercado. Mané o Sané. Los dos son muy buenos, pero son diferentes. Mané es delantero, móvil, y Sané es un extremo. Pero vamos, Mané ha sido superior, obviamente. Mané es otra cosa. Siguen diciendo en el chiringuito que el Madrid no va a fichar a nadie. Pues Cortegana va por otra línea, veremos quién acierta. Ay, de verdad. ¿Nabri es mejor que Gabriel Jesús? No. Son diferentes, pero no. Quique, Casemiro ya aceptó la oferta. ¿Qué porcentaje es cierto esa información? Pues hombre, yo en el momento que ha dicho David Ornstein que ya va a haber comunicación entre United y Real Madrid, pues ya creo que va a coger un porcentaje muy alto. Pero eso sí, ahora tienen que dar la oferta, o sea, tienen que darle al Madrid el dinero que pida, porque el Madrid no lo va a vender por menos. Si el Madrid pide 80, 80, 70, 70, 75, 75. Es que el Madrid lo hace todo bastante mal, la verdad, ¿no? O sea, la verdad, no. Visto ciertos comentarios que el Madrid parece que es un auténtico rookie de esto. ¿Vosotros pensáis que a Casemiro se le pueden sacar 150 millones? Y Casemiro, como pivote defensivo, por muy bueno que sea, tú con 30 años no lo vas a vender por más de 80. Lo siento mucho. A lo mejor el Madrid es estúpido, puede ser, pero es lo que hay. A lo mejor lo venden por 70 y os parece poco. Pues bueno, del chiringuito no hay que fiarse. Después de lo de Mbappé, hombre, no sé si viste lo que dijo el presidente del Real Madrid, que estaba todo cerrado hasta días antes. Si tampoco te fías del presidente del Real Madrid, a lo mejor también mintió Florentino. Quique, ¿cuándo se pudiera ir por Rhys James? Pues yo creo que hasta el año que viene como pronto. Pero yo diría más bien 2 años. ¿Por perfil crees que Joao Félix sería un buen recambio? Buenísimo. Joao Félix, yo, si hubiera alguna opción, me iría de cabeza. De cabeza. ¿Por perfil crees que Joao Félix entonces sería un buen recambio? Sí. Sí, sí. Tenemos un jugadorazo desaprovechado como Lucas Vázquez. En el lateral, no. Yo creo que el lateral es su sitio ya. ¿Habría problemas si Casemiro se quiere ir y el Madrid no acepta? No. No sé. Yo creo que no, pero el Madrid es que va a aceptar el dinero. Quique, ¿hay alguna relación con las compras y ventas del Madrid con el representante que lleva a los jugadores? No me consta. Yo creo que va a venir un jugador, ¿eh? Otra cosa es que a la gente le llene. Florentino es un crack en cuanto a fichajes. Bueno, hay de todo, aciertos, errores, pero yo creo que acierta más que falla. También hay algunos que le están esperando, ¿eh? Hay algunos que le están esperando ya de hace tiempo. Porque obviamente, como todo en la vida, hay palmeros de Florentino
Y otros que no son palmeros de Florentino, son haters. Bueno, hay de todo. Edu Aguirre dice que la plantilla del Real Madrid está cerrada, no se va a fichar a nadie aunque se vaya Casemiro. También a Edu Aguirre le interesa mucho esto. Tampoco le interesaba, ¿os acordáis, no? Lo de Tchouaméni, cuando no le constaba a Pedrerol lo de Tchouaméni y tal, y al final vino, pues eso. Yo creo que el Real Madrid está más informado de lo que hay dentro que de lo que sale, o sea, de lo de fuera en materia de fichajes. Yo creo que, o sea, el Chiringuito tiene mejor información de todo lo que tiene que ver con cosas del vestuario en salida que con ciertos puntos en los fichajes. Ciertos puntos. Esto se veía venir. Tenemos una plantilla con un delantero y 3 pivotes. Así que venta. Solo espero un gran fichaje arriba. Yo no sé si un gran fichaje, pero un delantero va a venir. Yo creo que un jugador. 2 no lo veo. El volante del Brujas es buenísimo, pero no recuerdo el nombre del belga. ¿Lo conoces? Sí, de Ketalaere, pero está en el Milan ya. No sé si te refieres a ese, pero de Ketalaere está en el Milan. Ficharon a Case por 6, ha ganado 18 títulos y lo venden por 70 en su treintena, impecable. A mí es que me parece una operación sensata. Si el jugador acepta irse, ¿qué va a hacer el Real Madrid? ¿Retenerlo? ¿No coger ese dinero? A lo mejor entienden que habiendo fichado a Tchouaméni, pues es distinta la cosa, ¿no? Hola, Enrique Soria. Eva María piensa que no se va a ir Casemiro. Yo creo que sí se va a ir. ¿En Nkunku es posible la siguiente temporada? Yo creo que más posible la siguiente que esta, pero veremos. Debido sobre todo a la cláusula liberatoria. David Romero, Fekir, ¿qué te parece? Jugador para equipo medio alto. Creo que era un grande. Es un jugador que creo que tiene que llevar mucho protagonismo y peso específico en el equipo. El Betis le viene muy bien. Yo creo que de ahí no se va a mover. A no ser que el Betis diga, oye, mira, necesitamos dinero, macho, y te tienes que ir y te ponemos en el mercado. Si no, no. Si sale Casemiro quedarían 6 mediocampistas, correcto. Yo vería bien a Bernardo Silva. Te puede cubrir extremo derecho y encima puede... Sí. Pero es que para mí lo prioritario es un delantero. Lo vuelvo a decir. Porque Jadon Sancho es extracomunitario. Desde que el Brexit está en actividad. O sea que los jugadores ingleses como Jude Bellingham, Jadon Sancho, Marcus Rashford, todos estos son extracomunitarios en la liga. En todo lo que es territorio Europa, Unión Europea. Tío, es una locura que el Barça no le venda De Jong al United y nosotros le vendamos a Casemiro. ¿Por qué es una locura? No seáis ilusos, Case está fuera por 80. Yo creo que por 75, 70, 80 está fuera. Si se va Casemiro tenemos por plantilla, puede ser un desastre. Vamos a ver cómo termina el mercado. Yo veo con buenos ojos a Tchouaméni, va a ser una leyenda en el club. Pues yo también, a lo mejor luego te sale rana, yo creo que no. También hay muchos que se han adelantado diciendo que Tchouaméni está verde por un partido. No entiendo. Yo la verdad es que no lo entiendo, pero bueno. Es que estoy viendo Twitter. Dani Olmo, ¿te parecería buena opción? Yo le veo en el Leipzig, me deja frío. Si pudieras elegir un solo fichaje, ¿a quién ficharías? Cualquier jugador, mójate. Después de lo que ha pasado con Mbappé. Si pudieras fichar a cualquier jugador, Haaland. No, Dani Olmo no sería buena opción para mí. Ya lo he dicho. Una pregunta, ¿qué te parece Maximin? Pues mira, no le he podido seguir, pero hay gente en este canal que me han hablado muy bien de él. Una línea defensiva con Militao y Rüdiger de centrales y Álava de 5 no estaría mal. Álava no lo veo de 5. Álava le sigo viendo de defensa. ¿Por cuánto saldría Mineguri? Yo creo que son 40 millones lo que pide el Niza. Si me preguntáis si yo los pagaba, pues mira, más si cabe con lo de Casemiro yo me iba por él. Pero como no soy la persona que lleva las políticas de fichajes, pues ya está. De todas maneras, yo os digo una cosa. Relevo, que no digo yo que sean ni madridistas ni antimadridistas, que más bien diría lo último.
Esta gente tiene mucha pasta y maneja información. Yo os lo digo. Tienen, por ejemplo, a Picón, que estuvo en Goal, que ese tío se sabe mover, por ejemplo. Y Sergio Santos también. Se está hablando de Fabián Ruiz. Fabián Ruiz no lo veo en el Madrid. Tchouaméni tiene más calidad técnica que Case, pero hay que ver si se sacrifica por el equipo como hace el brasileño. Yo creo que sí lo va a hacer. Yo, jugadores que están sin equipo a estas alturas, no me voy a por ninguno. Ningún jugador sin equipo me voy yo. El Real Madrid no debe ir a por ningún jugador sin equipo. Mi opinión. Saludos desde Cuba. ¿Qué pasa, Reinier? No tendría sentido ahora fichar un delantero cuando se ha dejado escapar a Haaland. No creo que tenga nada que ver. La excusa que puso Florentino Pérez, que me parece más excusa que otra cosa, porque lo quiso centrar todo en Mbappé básicamente, es que no pueden combinar juntos Haaland y Benzema. Pero evidentemente puede venir otro delantero con otro perfil menos titularísimo y que vaya ganándose el puesto. Es que el perfil de Haaland es para ser titular sí o sí, desde el principio. Florentino, que tiene que dimitir. Mójate, Quique, por intuición, ¿quién vendría? ¿Nkunku, Havertz o Guri? Si algo ha hecho bien el Madrid en las últimas décadas, casi siempre es vender bien, casi siempre. Como esos casos que comentas. Un saludo desde Montijo. Ahí está, desde Extremadura. José, me acuerdo. Que me lo confirmaste ayer, desde Extremadura. Bueno, el Real Madrid femenino ya está en el Di Stéfano, Ya están allí las chicas con sus... charlando, seguro que ya están comentando cositas del partido. Somos 300 personas o más en directo. Muchísimas gracias porque estamos fuertes. Gracias. Si le dais like al directo, estupendo. Y si os suscribís ya, de puta madre. ¿Te gusta Guido Rodríguez? Es bueno. Pero realmente yo creo que el Madrid no debe hacer esfuerzos en ningún medio. Con 6 centrocampistas puedes tirar perfectamente. Hay que ir a por lo que hay que ir. Delantero, de nivel. Un proyecto de jugador que tenga cosas. Sí, veo a Tchouaméni titular. ¿Guri es parecido a Benzema o puede jugar por fuera? Puede jugar por fuera y por dentro. Él se inclina desde el perfil izquierdo, ¿verdad? Pero yo creo que se puede adecuar. Jugador de talento que se puede adecuar. A lo mejor Vinicius, por ejemplo, tiene el perfil muy cerrado. Este tío yo creo que no lo tiene nada cerrado. Fede Valverde también puede jugar ahí. Sí, puede ayudar. Yo creo que hay que dejarlo de Jovic fuera. No todos los jugadores van a ser Jovic. Cada jugador es una historia. Benjamin Sesko, la temporada que ha hecho en el Salzburg ha sido la temporada de los 11 goles que ha marcado. 11 o 12. No sé cuántos, creo que son 11. Marcó 5 en la Copa Austriaca. No ha sido titular indiscutible y ha empezado a emerger sobre todo en los últimos meses. Creo que Benjamin Sesko es un prospecto de gran jugador, pero yo le veo más en un equipo intermedio antes de dar el gran salto. Mi opinión. A lo mejor me equivoco, Estoy de acuerdo, Quique. Está Valverde que puede tapar el agujero. Bueno, el que lo puede cubrir seguro es Tchouaméni. Y Camavinga también. Y Valverde también. Hay opciones. El femenino no parece que vaya a fichar, no. Femenino, vamos a ver. Yo creo que es un error no fichar a Bárbara Banda, por ejemplo, que es de lo que se habló. Pero bueno, todo el apoyo a las chicas. Sigo observando Twitter con Casemiro como trending topic. Sports Trending es ahora mismo Casemiro. Es que todo el mundo está hablando. Vale, en El País, que no sé qué información tendrán, hablan de 70 millones. Yo creo que va a ser por ahí. Quique, ¿quién está por delante? ¿Camavinga o Tchouaméni? Tchouaméni en el pivote, Tchouaméni. Es la apuesta del pivote en el club. Quique, ¿el Real Madrid femenino puede luchar en la Liga por el segundo puesto? Debería ser el segundo puesto, no lucharlo, sino ganarlo. O sea, lo anómalo fue lo del año pasado. El Real Madrid debe estar por delante de la Real Sociedad y del Atlético de Madrid. O sea, tío, está clarísimo, vaya. Creo que el Real Madrid femenino tiene que ser segundo. El Barça está por encima, pero el Madrid, segundo. En el femenino. Bellingham. Ojo que se mete el Liverpool, parece ser por Bellingham. Havertz es el único jugador que me convence. Es muy bueno. ¿Ves a Hakimi en el Barça? No. Yo eso no sé dónde ha salido, dónde lo ha sacado Pedrerol, pero no lo veo. Bueno, no lo ha sacado Pedrerol, se lo han filtrado a Pedrerol.
de alguien de Barcelona. No sé si Josep Soldado o José Álvarez o quién, pero no. Saludos desde Acapulco, crack. Muy buenas, Eldritch. Bienvenido. O bienvenida. Quique, pero ya está hecho lo de Casemiro. No, no es oficial. En el Telegraph, que es un medio cercano al United, 71 millones de euros hablan. El diario de Mou, buenas tardes, Quique. La que hay liada con Casemiro. Me gustaría que continuara en el club. Además de un grandísimo centrocampista, es un líder del vestuario. Veremos qué pasa finalmente. Pues lo que va a pasar, diario de Mou, amigo mío, es que van a coger el dinero todos y todos contentos. Mientras Alderete ficha por el Getafe. Fascinante. Buen defensa para el Getafe, que está armando un buen equipo. A ver, cosas. Quique, por esa mentalidad que tienes, en caso Sesco nos pasó con Haaland. No tiene nada que ver. Mírate la temporada que hace Haaland en el Salzburg y mírate la que ha hecho Sesco. Haaland demostró mucho más. Quique, ¿estás de acuerdo con el traspaso? Lo acepto. Más que de acuerdo, lo acepto. En las circunstancias, dinero, poder valorar la opción de que venga alguien, tener a Tchouaméni, valoro todos los elementos y lo acepto. No es una operación donde yo diría, venga, voy a vender a Casemiro, porque es un tío válido, muy válido, pero ya no es indispensable para mí tanto como antes. Y Munir está a punto de ir al Getafe, sí, es verdad. ¿Por qué se juega el Mundial Qatar un día antes de lo previsto? Pues no lo sé. Buena pregunta, Dane King. El Manchester no necesita un jugador como Casemiro, necesita un volante de juego. Pues pregúntale a Ten Hag, que a lo mejor piensa diferente. Pero vamos, que el Manchester está buscando un centrocampista y un delantero. Jugador, un SD, un segundo delantero, un stout. Parece que buscan 2 o 3 jugadores, Casemiro es el que quiere plata. Si quiere irse, que se vaya. Es que Casemiro no es que sea el que quiere plata, es que le han puesto la plata encima de la mesa. Él no la ha buscado como tal. Aunque os digo algo, Casemiro, yo creo que ya este verano se podía barruntar algo. Pero ya está confirmado que se va. Buenas tardes. Todos los medios ya están hablando de que va a haber una predisposición en forma de oferta y que el Real Madrid entiende que ante una oferta bestial, pues poco hay que hacer. 50 más 15, dicen en defensa central. Bueno. Vamos, yo me fío más de Telegraph ahora mismo. Quique, hay que dejar la broma. Casemiro está más que amortizado y costó 5 millones. Bueno. Kanté es mejor que Case. Algo diferente, ¿no? N'Golo Kanté es más interior, Casemiro más estático, más pivote. J. Jordi me parece lo que me parece. ¿Qué te parece Vinicius, Tobias? Buen proyecto de lateral derecho, que está teniendo para mí cierto suflé a nivel mediático. Creo que se le está dando demasiado suflé para lo que yo he visto. De hecho, yo os lo digo sin ningún problema, sin cortapisas, sin filtro. Alex Jiménez me parece que puede ser mejor que Vinicius Tobias en el futuro. Me puedo equivocar. Saludos, Kike. El fútbol es transiciones y cuando llegó Casemiro también tuvo que adaptarse y aprender el oficio. Igual será con Tchouaméni. Pues sí. Desde Venezuela, Mario, un abrazo. El Manchester también quiere a Milinkovic Savic. Joder. Pero Milinkovic, este sí que es para reventar el arco, la portería, llegador. Jugador que hace 4 años empezó a destacar. Buen jugador, En Inglaterra se habla de una posible salida de Havertz. No lo sé, no me consta. Yo iría por Kanté. Creo que es una bomba en el medio. No veo yo que vaya al Madrid a por Kanté con 31. Sueltas a Casemiro, te traes a uno de 31 en el medio. No lo veo, No lo veo. Pero bueno, a ver qué es lo que pasa. Deberían de apostar por Peter Federico. Muy buen jugador. Peter Federico en este canal, ya lo hemos mencionado. Es un muy buen futbolista. Extremo, sobre todo derecho más que izquierdo. Suele jugar a pierna cambiada. Le he podido ver mucho en el Castilla, en los partidos que hemos comentado además. A mí me parece que tiene mucho talento. Andrés del Río, saludos desde Argentina. Ahí está, Argentina, gran tierra. Vamos, Andrés. Hemos llegado a los 150 likes. Bien, bien. Si sale Casemiro, ¿queda igual o se debilita el medio del campo? Hombre, algo se debilita. Pero la cosa es compensarlo con el ataque. Moisés Caicedo, pues no le he seguido mucho. Hablas del colombiano, ¿no? Estoy con el compañero. Peter Federico es un cañón, sí.
Álvaro Arias Gutiérrez. Así le pueda preguntar a CR7 o Varane cómo le van fuera del Madrid. Fuera de Madrid suele hacer mucho frío. Suele bajar bastante la temperatura para el futbolista. Jugar en el Madrid es una presión, un honor, un privilegio, una dificultad, y cuando se sale también tiene sus dificultades. El City va a ir a por él. Sí, según rumores. A Casemiro le van a hacer el contrato de su vida con 30 años. 30, no 31. Ya se jubilan. Hombre, no, tampoco se va a jubilar. Lo que pasa es que a lo mejor el club piensa que es el momento. En el caso de que se dé. Moisés Caicedo es ecuatoriano. No le he seguido. Así que, gracias por la corrección, porque no le he podido seguir. Havertz hay que ir con 110, 120 millones para sacarlo, me parece. Hay que ir con mucho dinero. El Madrid necesita un delantero, ya corre riesgos con solo Benzema. Sí, Reinier Calcines. Efectivamente, señor Calcines, hay que ir a por un delantero. Quique, ¿qué hacemos con tanto dinero en el banco si no lo usamos en el campo? Oye, pues muy buena rima. Sin haberlo planeado, has hecho un buen pareado. Yo creo que sí, algo hay que invertir, ¿eh? Y ahora más si se va Casemiro, yo no entendería que no se fichara un delantero. Lorena no está convocada, pero ha querido estar con sus compañeras en el vestuario. Y yo lo que no entiendo es por qué Lorena Navarro sigue en el Real Madrid cuando Toril no ha contado prácticamente con ella. Es una jugadora residual. O sea, sí, es una jugadora inteligente, ha producido en el tiempo, pero para mí ha ido a menos y cada vez el entrenador cuenta menos con ella. No sé. Ronald, ahí está, miembro del canal. Muy buena, Ronald Stay. Manchester debería llevarse a Asensio igual. Ojalá hubiera un pack ahí, ¿eh? Estaría bien. Por 110 millones os lleváis a los dos. ¿Qué os parece? Manchester, ¿qué os parece? Quique, de la cantera, ¿cómo ves arriba si es Blanco? Bueno, Blanco cedido en el Cádiz, confirmado oficial. Y Arribas para mí es ahora mismo el mejor proyecto de jugador. Para mí, incluso con hueco en la primera plantilla, pero a mí me gusta mucho. No, yo Cavani no. No, yo te he hablado de Nkunku, de Guri, de Havertz, te hablo de crema de la buena. Cavani, ya no. Ya creo que le ha pasado el arroz para un equipo top. Yo Tchouaméni aún lo veo bastante verde. ¿Por qué lo ves bastante verde? ¿Lo pensáis desde el principio que llegó o cómo? ¿O por el partido frente a Almería o...? Creo que el Chelsea puede soltar a Havertz porque han gastado más de 186 millones. Interesante lo que dice Kaiser, ¿eh? Y además suena a Aubameyang también. Desde que se fue, Abramovich no es un club estado. Bueno, no es un club estado, pero si no me equivoco, en el Chelsea hay mucho dinero porque está el propietario de los LA Dodgers de Estados Unidos, ¿no? Si no me equivoco. Cavani está casi hecho con el Valencia, también. Vlahovic, me encanta. ¿No te parece mala operación para el United? Más de 30 años con un... Es que el United está desesperado. El United necesita experiencia, necesita nombre. Sí, lo de Casemiro está hecho. Y mira, Iñaki Angulo, seguramente que es Cortegana, que es amigo suyo, que se lo ha confirmado. Si es que no... Es lo que hay, chicos. Esto es la realidad. O sea, Casemiro no va a rechazar... No va a rechazar este pastizal, ni de coña. No lo va a rechazar. Ha llegado el dinero... Con el dinero de esta gente y ya está, vaya. ¿Uri es mejor que Havertz? ¿Qué opinas, Quique? No creo que sea mejor que Havertz, pero me parece que tiene un grandísimo futuro y que es un jugador que por perfil encaja muy bien en lo que es el Real Madrid, con los franceses de por medio creo que le puede ir bien con Benzema, que es el jugador en el que él más se ha fijado, o sea que... Tranquilo, Manu Sánchez. Yo confío en Tchouaméni, creo que ya vimos el año pasado con Camavinga que la gente se adelantó un poquito. Timo Werner, pues ahí está en el Leipzig, ¿no? Timo Werner que ha vuelto a su casa, el hijo pródigo. Y bueno, ahí tienen la delantera con Dani Olmo, Andrés Silva y Timo Werner. Quizás por ahí lo de Nkunku se pudiera valorar. Chema Ochoa, buenas tardes. Creo que de la cantera, como dices, Arribas debería estar en la primera plantilla. Y otro proyecto grande es Bruno Iglesias. Buenísimo proyecto, pero necesita consolidarse en el Castilla. Este le veo más verde que, obviamente y evidentemente, que Sergio Arribas. Bueno, está muy chulo cómo está quedando hoy el directo. ¿Ya hay 11 del femenino? No lo he visto. Estoy atento. Durante las próximas horas habrá postpartido. No sé si hoy, mañana, pero tranquilidad que habrá postpartido, ¿vale? Para, esperemos, contar la victoria de las chicas. ¿De acuerdo? A ver, Havertz mejor que Salah sin tomar en cuenta la edad. No.
Yo creo que Salah ha sido una bestia. Havertz todavía tiene que llegar, Mo Salah, jugador muy bestia, Mo Salah. Tiene que ir Florentino por Havertz. Bueno, Tchouaméni es una bestia, el mejor volante defensivo en el futuro y el que más recuperación estuvo el año pasado. Lo último es verdad, estadísticamente, y lo primero tiene muchos índices de que sea verdad. A mí me parece un proyecto descomunal, un jugadorazo, confío plenamente en él. Yo me equivoco como todo el mundo, pero suelo acertar bastante en los proyectos de jugadores jóvenes. También con Vinicius la cagué finamente. O sea que... A ver, Casemiro, según Icelandic, ha comunicado al Real Madrid que ha acordado términos de contrato con el United. Ha dejado en manos del club el traspaso si consideran oportuna la venta. Lo deja en las manos del club. O sea, esto va un poco en la línea de Josep Pedrerol. Yo sigo pensando en Pulisic y me encanta Bruno Guimaraes. Pulisic al Madrid no va a ir. El Madrid va a fichar jugadores con crecimiento, sensación de explosión, prospecto de gran crack. Pulisic se ha marcado una temporada muy plana. No lo veo. Jugador que ya va sumando temporadas. Es buen futbolista el norteamericano, pero... ¿Ves a Ada en el femenino para la temporada 23-24? Sí, no lo descartaría al 100%. Si baja un poquito sus pretensiones, como buena madridista, como hizo también algo Caroline Weir. Si sale Casemiro, creo que con este dinero la prioridad sería en la línea de ataque. Pues sí, Daniel Carrillo Baena. Efectivamente, señor Baena, esa sería la prioridad que debería tener el Real Madrid. Fichar un delantero complementario a Benzema. Por Dios. Y ahora mismo, si me dicen, ¿a quién te crees más? ¿A Edu Aguirre o te crees más a Cortegana? Yo lo tengo claro. A Cortegana. Vamos. Tenéis los precedentes últimos con Tchouaméni, por ejemplo. Deben de vender a Hazard. Muy aburrido los partidos que genera. Bueno, pues Hazard no va a salir porque nadie lo quiere. O sea que cobra mucho dinero. O sea que es inviable que Den Hazard salga. Además, si encima es muy posible que salga Asensio, pues ni de coña. En cuanto fichó el Madrid a Tchouaméni por 90 kilos, estaba cantado que Casemiro estaba fuera. Hombre, no sé si cantado, pero evidentemente el Madrid se guardó las espaldas ante un posible bajón. Melchor Ruiz dice que Álvaro Odriozola está lesionado y que no va a jugar contra el Celta. Ya. Álvaro Odriozola, aparte, no iba a ir porque yo creo que ya lo del Nottingham Forest se va a cerrar no dentro de mucho. Pero bueno. Casemiro fue el primero en la pandemia en levantar la voz y bajarse el sueldo. Se merece la oportunidad de decidir su futuro. Es un madridista de pro, un profesional, una leyenda, un competidor nato, un tío majo, un deportista extraordinario, gran jugador. Casemiro debe cerrar rápido, debe ir rápido, sí. Guri, ¿cuántos años tiene? 22. El año que viene en el femenino se podría venir cosillas interesantes, ahí lo dejo, pues sí. Quillo Barrios dijo que quiere colaborar contigo. Pues ojalá. Ojalá, Quillo. Por mí fenomenal, tío. Yo ya le escribí en su momento. Me parece uno de los canales más interesantes. Azote de el antimadridismo. Tío transparente. Habla clarinete. A mí me gusta. Pero a ver si podemos cerrar algo algún día. Desde aquí un saludo, Quillo. Si estás ahí, que no lo sé. Que intuyo que no. ¿Se queda o se va Casemiro? Yo creo que se va. 100% no hay nada. Todavía no hay nada cerrado. No hay nada firmado. Sensaciones que se va. Con todo lo que va saliendo a nivel informativo. Cortegana, Ramón Álvarez de Mon, Pedrerol, tal. Todo esto. La jefa va a salir en breve, Cristian. Nico Paz del Castilla te gusta, parece una joya. Nico Paz, el argentino, bueno. De hecho ya ha ido con la albiceleste, ¿no? Con la selección argentina. No creo que haya que fichar otro medio. La prioridad es un delantero. Correcto, José, 1944. Lo mismo pienso yo. ¿Colaborarías con J Madrid? No lo sé. Ni idea. Homenaje grande para Casemiro, enorme leyenda. Oficialmente murió la CMK. ¿A quién traerías tú? ¿De delantero? Ya he dicho mi lista de 3 favoritos, entre otros. Habría 2 o 3 más quizás. Pero yo de momento, sin estudiar mucho el mercado en detalle, a mí Neguri, Nkunku y Havertz. ¿Y quién? ¿Qué dices, Ana? No sé. Ana Paula dice cosas que no sé qué dice.
jugador de Fluminense. Ah, vale, Cano. Pero tiene 33 años. J es un vendehumos, dice Juan Martínez. El de J Real Madrid, ¿no? No le conozco. O sea, conozco su canal. No sé por qué la gente quiere traerse otro medio defensivo. Yo creo que no tendría sentido con Tchouaméni y Camavinga, porque ya estoy al reloj de Casemiro. Lo que tienes que fichar es un delantero, Florentino. ¡Delantero! Atacante. Sí, lo he visto. Lo ha puesto Javi. Cristian, estoy atento a todo, tío. Soy capaz de estar atento al femenino, a Casemiro, a todo. Lo de Tonali está muy bien, pero no es jugador ahora mismo que pueda plantearse el Madrid, porque es que el Madrid yo creo que no va a fichar un medio. De verdad, chico. Ya todo suena a despedida para Casemiro. Pues sí. Yo a Casemiro lo veo. Lo veo out. Ah, que no se va Casemiro. Pues mañana o pasado me cuenta William. Bueno, chicos. Pues nada, ha sido un placer teneros en este directo de Madridismo al Día TV. Esta horita que siempre tenemos de lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde. Como siempre aquí con toda la actualidad del mejor equipo del mundo mundial. Y nada, chicos. Ha sido un honor, un placer teneros para hablar de Casemiro, para hablar de fichajes, posibles nombres propios, rumores, para hablar de la actualidad del Real Madrid. Esos likes, suscripciones, de verdad, muchísimas gracias a todos. Hemos sido más de 300 en el directo, simultáneamente, directazo, Kaiser, sí señor. Así que nada, muchísimas gracias y mañana volveremos, super viernes, que vamos a ver qué nos trae el viernes, porque de aquí al viernes pueden pasar muchas cosas, así que